Siglo XX, transformación económica, revolución tecnológica y globalización, presentado por Johnny Andrés García Gómez, Nicolás de Jesús Ceballos Mesas, Nicolás Franco Mora y Diana Marcela Figueredo Medina. El siglo XX es el periodo que constituye la última centenaria del segundo milenio. Este se inició el 1 de enero de 1901 y finalizó el 31 de diciembre del 2000. Según el calendario gregoriano, en la tradición periodización de la historia forma parte de la edad contemporánea. El siglo XX se caracterizó por grandes transformaciones sociales, avances de la tecnología, la medicina y la ciencia en general, pero también por una gran cantidad de muertes provocadas por guerras, revoluciones, matanzas étnicas y terrorismo del Estado. Segunda Guerra Mundial. La guerra no solo dejó millones de muertos, sino que produjo una debacle económica. Debido a las batallas y a los bombardeos, Europa quedó destruida, perdió el 50% de su capacidad industrial, así como gran parte de sus líneas férreas, carreteras y centros de comunicaciones. Lo mismo ocurrió en Japón, en la Unión Soviética y en China. Estados Unidos, sin embargo, salió reforzado, pues no se produjeron combates en su suelo, a excepción del ataque de Pearl Harbor. Cambios en el transporte. Hacia el siglo XX viene uno de los cambios más importantes a nivel económico, y es la transformación del transporte público, el cual se venía utilizando en medios de tracción animal o ferrocarril, más que todo en países menos desarrollados. Es así que para este siglo se empiezan a utilizar los primeros buses. Llegan junto a ellos unos años después los primeros aviones comerciales. Esto creó un impacto económico en los países y dio apertura a nuevas empresas. Consigo ayudó notablemente al desempleo mundial. Guerra de Corea, 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico desarrollado por Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas y Corea del Norte, respaldada por la República Popular China y la Unión Soviética. El motivo por el que se produjo el conflicto fue la división territorial que llevó a cabo el grupo de aliados tras la Segunda Guerra Mundial. La guerra finalizó en el 53 tras la firma del armisticio que restauraba las fronteras de las dos Coreas, creando una zona de desmilitarización. Revolución cubana, 1 de enero de 1959. La Revolución cubana fue el resultado del movimiento revolucionario cubano promovido por la izquierda política del país en la década de los 50. La consecuencia fue la caída del régimen dictatorial de Fulgencio Batista y la ascensión al poder de Fidel Castro como líder del ejército guerrillero. Se trata de un hito histórico en América por representar la primera de varias revoluciones izquierdistas en alcanzar el éxito. El hombre pisa la luna, 21 de julio de 1969. Apolo 11 fue la misión espacial cuyo objetivo fue llevar al hombre al suelo lunar. Fue tripulada por Estados Unidos después de una larga competición con Rusia para alcanzar este hito, a lo que se llamó carrera espacial. El comandante de la misión fue el astronauta Neil Armstrong, el primer ser humano que pisó la luna. Buzz Aldrin fue la segunda figura clave para alcanzar la meta aquel 21 de julio de 1969. Para finales del siglo XX, tuvimos algunos sucesos que en su momento no tuvieron mayor relevancia, pero con el tiempo demostraron generar un impacto económico. Es así como Pac-Man, en 1980, su creador Toru Iwatani estaba comiendo pizza cuando la idea del famoso personaje le vino a la mente. Existe una palabra curiosa en japonés,
puk puk, la cual es usada para referirse a masticar haciendo ruido. Esto hizo que en Japón el juego se llamara Puckman y de ahí saltara a Pac-Man, que haría su debut el 22 de mayo de 1980. La creación de los primeros videojuegos ayudó en cierta manera a no solo una forma de pasar el tiempo y divertirse, sino que también abrió una ventana comercial desconocida, dándole paso a nuevas empresas que se dedicaron a vender este tipo de juegos por el mundo, impulsando así en algunos países un crecimiento económico bastante considerable debido a su alta demanda. Fue tal el impacto que hasta los días de hoy este tipo de pasatiempos sigue presente y con más fuerza en el mercado. Guerra del Golfo 2 de agosto de 1990, 28 de febrero de 1991. Se conoce como Guerra del Golfo la invasión llevada a cabo por la coalición autorizada y promovida por las Naciones Unidas, liderada a su vez por Estados Unidos contra Irak. Saddam Hussein había invadido y anexado al estado de Kuwait en 1990, hecho por el cual la ONU sancionó a la República de Irak, dictando la resolución número 660 por el cual Irak sería atacado por una coalición en caso de no retirar sus tropas de Kuwait en un plazo máximo prefijado. Firma los tratados START entre Estados Unidos y la Unión Soviética, 31 de julio de 1991. Se conoce como Tratados START una serie de pactos firmados entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuya finalidad fue preservar la paz en un periodo convulso, como lo fue la Guerra Fría y posteriormente a esta. Han sido unos tratados relacionados con la reducción de armas estratégicas que limitan las posibilidades de volver a situaciones como la vivida durante la carrera armamentística o la crisis de los misiles. Mientras tanto, en Colombia, en 1990, después del asesinato de Luis Carlos Galán, César Gaviria toma las banderas de la colectividad y es elegido presidente de la República para el periodo de 1990 y 1994. En este tiempo se evidencia el periodo de expansión de la guerrilla acorde con sus mayores ingresos financieros, provenientes del sector ilegal y más próspero del país, la coca. Esto es en forma adicional a los dineros recibidos del recaudo entre ganaderos y empresarios. La violencia aumentó no solo por enfrentamiento ante el Estado de los grupos guerrilleros, sino la guerra entre las drogas. Los últimos 20 años fueron 2 décadas perdidas para los países en vía de desarrollo. El fin del siglo representó para Colombia numerosos traumáticos económicos, sociales y políticos, en los que son axiales la confrontación con el narcotráfico, el conflicto con la subversión y la guerra sin cuartel, entre los paramilitares o autodefensas y la guerrilla subversiva, y la horrible secuela de todos ellos, el secuestro. Miles de colombianos han sido víctimas de una guerra que no entienden en la cual no participan. 1999, Jaime Garzón. 2000, María Isabel Urrutia. Revolución tecnológica. Los avances tecnológicos que se producen desde el siglo XX permitieron hacer posible la interconexión de diferentes partes del mundo, lo que provocaron la desaparición de las distancias o los tiempos en relación especialmente en la comunicación. Para empezar a hablar de la revolución tecnológica, comenzaremos hablando de la primera revolución conocida que tuvo lugar en el Neolítico, con la aparición de la agricultura y la ganadería, y gracias a esta permitió al hombre hacerse sedentario. La segunda revolución fue en Inglaterra, en el siglo XVIII, con la utilización de las nuevas energías como la máquina a vapor creada por James Watt, y gracias a esta se desarrolló la primera revolución industrial, teniendo como sí las tecnologías de transporte y de construcción. Desde finales del siglo XIX apareció lo que fue el petróleo, la electricidad, la química y la metalúrgica, y gracias a los avances tecnológicos de estas dieron lugar a la segunda revolución industrial, con creaciones como el teléfono por Antonio Meucci en 1854 y después patentado por Alexander Graham Bell en 1876,
o sino también con la aparición del cine en 1895 por los hermanos Auguste y Louis Lumière. Ya comenzamos con la tercera revolución industrial, o también llamada revolución científica y tecnológica, que comienza al terminar la Segunda Guerra Mundial. Esta liderada por Estados Unidos, Japón y los países miembros de la Unión Europea. Esta revolución se inclinó en la investigación y el desarrollo de las energías nucleares, las telecomunicaciones y el espacio-universo, así como las ciencias de la informática, la robótica y la biotecnología. El sociólogo y economista Jeremy Rifkin fue el primero en hablar en la tercera revolución industrial. Esta pues hablaba de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las innovaciones que permitieron el desarrollo de energías renovables. Gracias a este empiezan a aparecer múltiples creaciones, en la cual vamos a destacar algunas. Por ejemplo, la fibra óptica. Este es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos, por el cual se envían pulsos de luz que representan los datos que se van a transmitir. La fibra de vidrio. Este es un material fibroso obtenido al hacer fluir el vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finas y al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado como fibra. El 12 de abril de 1961 se lanza la primera nave espacial, conocida como Vostok 1, con el tripulante a bordo Yuri Gagarin, siendo este el primer humano en viajar al espacio. En 1961, Richard Feynman dio las primeras teorías sobre la nanotecnología, siendo este el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales. En 1969 se inventa la Internet. Este se inventó por Berners-Lee cuando se hizo la primera conexión de computadoras conocidas en ese momento como ARPANET entre tres universidades en California y otra en Utah, Estados Unidos. Ya en 1981, IBM lanza la primera computadora personal, o también conocida como PC, esta con un sistema operativo llamado MS-2 de Microsoft, siendo la primera versión conocida como Microsoft 1.0. 2 años más tarde aparecen dos estudiantes de Pakistán, del cual estos crean el primer virus de computadora personal conocido como Brain. Ya en 1965, Ted Nelson publicó los primeros cimientos del World Wide Web, también conocido como el WW, siendo este un sistema de distribución de documentos de hipertexto interconectados y accesibles vía Internet. Pero 24 años después, en 1989, Berners-Lee le dio la idea de utilizar la web utilizando una PC, la conexión a Internet y un navegador. Y así fue como nace la primera red que se creó en 1989 gracias a Tim Berners-Lee. En conclusión, esta revolución se basa en la información, llevando a cabo procesos capaces de producir objetos que ayuden a generar y transmitir información a todo el mundo. La globalización en sus inicios. Cuando se inició el siglo XX, el mundo ingresaba a un proceso de globalización que vio frenado abruptamente por la Primera Guerra Mundial y la depresión económica de fines de los años 20. Al finalizar el siglo, la humanidad vuelve a vivir un proceso de globalización, impulsado también por el comercio y apoyado fuertemente en la innovación tecnológica, principalmente de las telecomunicaciones.
Hoy las empresas cruzan las fronteras sin parar, adquieren subsidiarias en distintos países y sus datos económicos recorren el planeta en cuestión de segundos. Ocurre lo propio con las transacciones financieras. Los negocios se concretan de un país a otro en cuestión de segundos, gracias a las nuevas tecnologías de las comunicaciones. Innovaciones como la Internet han hecho que el comercio supere barreras antes insoslayables. Más aún, la distancia entre las personas desaparece. Ya no existen en el ciberespacio. La globalización se ha extendido paso a paso a otros ámbitos. Los temas políticos ya superan lo nacional y los conceptos de soberanía han tenido que cambiar. Incluso los problemas son globales y lo que sucede en una lejana población indígena del Amazonas es conocido en todo el mundo gracias a los medios de comunicación, con sus consecuencias respectivas. Más aún, los políticos, economistas e intelectuales que la apoyan aseguran que esta globalización de finales del siglo XX permite la expansión de la democracia y sus valores por todos los rincones del planeta. La globalización, una bendición. Indudablemente la globalización es un proceso que se ha vuelto cotidiano, pero ¿trae solo beneficios? Los críticos del proceso afirman que la globalización está profundizando las desigualdades en el planeta y sus riesgos son muy grandes para la humanidad. Se apoyan en ejemplos recientes como la crisis financiera del sudeste de Asia, que se extendió cual rayo por el planeta. De la noche a la mañana miles de personas perdieron sus empleos y en cuestión de segundos miles de millones de dólares se esfumaron, desestabilizando economías consideradas emergentes. Quienes atacan a esta tendencia aseguran que la globalización solo ha servido para consolidar las ventajas de las naciones desarrolladas, ampliando aún más la brecha con los más pobres. A continuación vamos a mencionar algunos personajes y acontecimientos de lo que ha sucedido en las últimas décadas del siglo XX con relación a la globalización. Aldo Ferrer señala que el actual proceso de globalización es parte de un proceso mayor iniciado en 1492 con la conquista y colonización de América por España. Entrando en contexto, sabemos que no hace parte del siglo XX, pero Ferrer enfatiza que eso pueden ser los inicios, debido a que España descubrió a América y ahí se empezaron a hacer los comercios transnacionales. Marshall McLuhan sostenía ya en 1961 que los medios de comunicación electrónicos estaban creando una aldea global para describir la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Cabe notar que McLuhan fue uno de los predecesores de lo que llamamos hoy la Internet. Rudyard Safransky destaca que a partir de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima en 1945, nació una comunidad global unida en el terror a un holocausto mundial. También se ha asociado el inicio de la globalización a la invención del chip el 12 de septiembre de 1958, la llegada del hombre a la luna, que coincide con la primera transmisión mundial vía satélite, el 20 de julio de 1969, o la creación de Internet el 1 de septiembre de 1969. Para el año 1995 fue creada la Organización Mundial de Comercio, OMC. Es uno de los momentos decisivos de la globalización, por estar integrada por la mayoría de los países de la población mundial, propiedad intelectual, regulación de empresas y capitales, subsidios, tratados de libre comercio y de integración económica, régimen de servicios comerciales, especialmente educación y salud. A continuación presentaremos un video donde se hace un pequeño resumen sobre la globalización.
es la globalización? Mira tu celular. Si tuvieras que decir en qué país se fabricó, ¿qué dirías? ¿Estados Unidos? ¿China? ¿Japón? Lo que podemos decir con seguridad es que sus piezas seguramente fueron fabricadas en un país. Los recursos para la fabricación de esas piezas vienen de otro país y la compañía que creó el diseño y lleva el nombre de tu celu es de otro país totalmente diferente. Esto es la globalización. La globalización surge con fuerza luego de la caída del bloque soviético y del renacimiento de las políticas liberales. Es un proceso que tiene tres fases esenciales: económica, cultural y política. La económica implica un mercado mundial único. Esto quiere decir que las empresas venden sus productos en todo el mundo y pueden fabricar también en cualquier país, o más comúnmente en varios a la vez. La globalización política es la formación de organizaciones internacionales como la ONU o los bloques regionales como la Unión Europea. Y la globalización cultural se refiere al tipo de cosas que todos consumimos de otros países. En Occidente, por ejemplo, lo más común es consumir diferentes bienes culturales de Estados Unidos, sus películas, sus productos, sus servicios. Esto crea una homogeneización y muchas veces limita o elimina la cultura regional, creando identidades muy similares entre sí. El proceso de globalización resultó beneficioso en algunos aspectos, como por ejemplo el intercambio de bienes e información mediante nuevas tecnologías, como en su momento lo fueron los aviones comerciales, los teléfonos, los celulares e Internet. De esta forma, servicios, conocimientos y lenguajes se vuelven más accesibles para más personas alrededor del mundo. Pero a la vez, la globalización genera desigualdades cada vez mayores entre los países centrales y los periféricos, o países desarrollados y subdesarrollados. Para que a una compañía le parezca atractivo descentralizar sus procesos productivos y llevarlos al exterior, tiene que haber un costo de producción muy bajo, por ende, mano de obra barata. Y a la vez, pocas o nulas restricciones legales en cuanto al uso de recursos naturales y la posibilidad de desechar fácilmente los residuos del proceso productivo. Todo eso les permite abaratar costos y colocar sus productos en mercados nuevos. El costo real, humano y ambiental es altísimo. La globalización es un proceso que parece inminente a la historia de la humanidad y que con sus ventajas y desventajas continúa moldeando a la sociedad y nuestro día a día. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para no perderte de nada.